Hola, ¿qué tal? Vamos a nuestra clase número 5 de la materia Estadística y Probabilidad. Durante 4 semanas, y esta es la quinta semana, hemos ido resolviendo una serie de tareas que parten de una problemática donde nos plantean que hay 100 personas en una clínica de salud. A estas 100 personas se les pregunta la edad a la que contrajeron cierta enfermedad y a partir de ello pues hemos ido haciendo diferentes o resolviendo diferentes ejercicios sobre estadística y probabilidad. En esta unidad 5 vamos a integrar esas 4 unidades y resolver algo más de la unidad 5. Entonces, aquí nos plantean que con 40 datos se obtenga primeramente la probabilidad si se cuentan con 40 datos. Y para ello tendríamos que utilizar los datos anteriores de la unidad 2, de la media y la desviación estándar, pero ahora con una base de datos de 40. Se utiliza la fórmula que aquí vemos en pantalla, donde tenemos que la desviación para una probabilidad con una base de 40 datos va a ser la desviación estándar que se ha manejado para 100 datos entre la raíz de 40. Esta es la fórmula que se utiliza para una base de datos diferente partiendo de un dato conocido. Okay, entonces, tenemos que el valor de la desviación estándar es de 18.63 y nuestro dato de muestra es de 40. Sustituyendo en la fórmula, tendríamos que 19.63, vamos aquí a la fórmula, 19.63 entre la raíz de 40. Entonces, con la calculadora vamos a dividir 18.63 entre 40 raíz cuadrada. Esto nos da igual a 2.94. 2.94 sería nuestro dato con el que vamos a trabajar, nuestra nueva desviación estándar para una muestra de 40 datos. Ok, aquí ya tenemos los datos, vamos a escribir aquí 18.63 entre la raíz de 40. Y esto sería 18.63 entre 6.32 y nos da 2.94. Bien. Con este dato de una desviación estándar para una muestra de 40, nos piden encontrar la probabilidad de tomar a una persona al azar y que tenga de 35 a 45 años. Bueno, entonces, pues lo vamos a hacer primeramente con 35 años, luego lo vamos a hacer para una persona de 45 años, después sacamos la diferencia entre 30 y 45 y nos dará la probabilidad entre 30 a 45 años. Entonces aquí observemos que en esta gráfica se muestra a partir de una media de 48.34, todo lo que esté en azul correspondería a la probabilidad para 35 años. Luego vamos a hacer lo mismo para 45 años. Observen en esta otra gráfica
que tenemos la media de 48.34 y en azul lo que corresponde a la probabilidad de 45. Observen que para 35 hay una cantidad que va desde la media de 48.4 hasta 35 y que esta cantidad para 35 años es mucho mayor que lo correspondiente para 45. Para 45 es la probabilidad que corresponde a la media que va de 48.34 hasta 45 años. Si restamos nuestro dato para 35 menos el dato para 45, pues ya nos dará el valor de 35 a 45 años. Observen en esta tercera imagen, donde de 35 a 45, pues ya está el dato correspondiente de 35 a 45, y que es la resta de 35 menos 45, nos da el valor correspondiente de 35 a 45 años de edad. Muy bien, entonces vamos a pasar a hacerlo primero para 35 años de edad. Entonces, en nuestra fórmula vamos a sustituir los datos. 35 menos 48.34 entre 2.94. Ahí tenemos nuestra fórmula, donde es x menos la desviación estándar, x menos la media entre la nueva desviación estándar, que corresponde a una proporción de 40 personas. Muy bien. Entonces, ya sustituyendo, nos quedaría 35 menos 48.34 entre 2.94. Así, haciendo las operaciones, nos daría menos 13.34 entre 2.34. Y el resultado sería menos 4.53. El valor absoluto nos daría 4.53. Y este valor de fórmulas lo buscamos en tablas de tendencia media, pero en una tabla de tendencia media solo llega hasta 3, pero podemos observar que en la tabla de tendencia media va desde 0.00 hasta 0.5 o se aproxima a 0.5. Entonces, para un valor que es mayor a 3, le correspondería 0.5 o el 50%. Muy bien, entonces, el 50% es el valor correspondiente para 35. ¿Sí? Vamos a nuestra imagen y entonces aquí en esta gráfica le va a corresponder el 50%. Ya que tenemos el 50%, ahora vamos a hacer el cálculo para 45 años. Bien, entonces vamos ahora con las operaciones para 45 años. Sustituyendo en la fórmula nos quedaría 45 menos 48.34 entre 2.94. Al hacer las operaciones nos da menos 3.34 entre 2.94 y el valor absoluto sería el de menos 1.13, que su valor absoluto sería 1.13. Con este valor de fórmulas vamos a las tablas, buscamos 1.13, aquí está 1.1, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13. Para 1.13, el resultado probabilístico es de 0.3708. 0.3708. Entonces, para un valor
de z igual a 1.13, le corresponde una probabilidad en tablas de distribución normal de 0.3708. Muy bien, entonces ahora, ya que la probabilidad de 35 a 45 años de edad sería la probabilidad de 35 menos la probabilidad de 45, tendríamos que es 0.5 menos 0.3708 y nos va a dar 0.1292 o el 12.92%. Así que la probabilidad de una muestra de 40 personas para un enfermo entre 35 a 45 años de edad es de 12.92%. Muy bien. Ahora nos piden que con los 10 primeros datos hagamos una gráfica. Y entonces, pues bueno, aquí tenemos ya nuestros 10 primeros datos y vamos a verlo en los diferentes ejercicios que se resolvieron. Entonces, ahora nos piden hacer una gráfica y para ello vamos a tomar los primeros 10 datos en desorden, los primeros 10 datos en desorden, ¿ok? Entonces nos va a quedar algo como lo que aquí vemos en pantalla. Nos va a quedar algo como esta gráfica. Nos va a quedar algo como esta gráfica, donde tendremos nuestros 10 primeros datos y una gráfica y una ecuación. Una ecuación, y para poder hacer la gráfica, para poder hacer esta gráfica que está en los ejes X y Y, pues primero tenemos que encontrar la pendiente. Tenemos que encontrar la pendiente que está definida por M y luego encontrar la ordenada al origen, que es el punto donde nuestra línea cruza con el eje Y. Entonces, de los 100 datos que tenemos originalmente, de estos 100 datos que tenemos originalmente, nos piden hacer una gráfica nos piden hacer una línea donde podamos visualizar la pendiente de la línea con respecto a la media en proporción a esa nube de 100 datos, ¿sí? A esa nube de 100 datos, sacar una línea que esté a iguales distancias o en promedio, que esté en promedio o en equilibrio a todos los 100 datos. Una línea que esté en proporción igual a los 100 datos. Muy bien, entonces para ello vamos a tomar nuestros 10 primeros datos. Y con estos 10 primeros datos vamos a, en la hoja de cálculo, a ir resolviendo para encontrar la pendiente y la inclinación, y que es la pendiente, y luego encontrar esa línea donde corta con el eje Y, ¿okay? Donde la línea que está en promedio a los 100 datos corta al eje y cuál es su inclinación. Bueno, pues vamos a hacerlo en la hoja de cálculo. Vamos a hacerlo en la hoja de cálculo. Aquí tenemos entonces nuestra fórmula que dice que M es igual a N por la sumatoria de XY menos la sumatoria de X
por la sumatoria de y todo esto se divide entre n sumatoria de x al cuadrado menos la sumatoria de x elevada al cuadrado. La fórmula para encontrar el punto donde corta y, que se llama ordenada al origen, es la sumatoria de x al cuadrado por la sumatoria de y menos la sumatoria de x por la sumatoria de xy, todo esto entre n, que multiplica a la sumatoria de x al cuadrado, menos la sumatoria de x elevada al cuadrado. Bueno, entonces, pues vamos haciéndolo poco a poco. Primero, vamos por nuestros 10 primeros datos. Aquí tenemos nuestros 100 datos. Vamos a tomar únicamente los 10 primeros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Observen que estos 10 primeros datos, ya que están en desorden, son 72, 65, 52, 73, 75, 32, 53, 37, 51 y 27. Voy a seleccionarlos, a copiarlos y pegarlos en nuestra tabla para empezar a hacer estas operaciones. Estas operaciones para encontrar la pendiente y la ordenada al origen. Un dato que me van a pedir es x por y. Otro dato que me van a pedir es x al cuadrado. Otro más y al cuadrado. Las sumatorias de cada uno de estos. Entonces, el primer dato sería 72. El segundo dato 65, el tercer dato 52, el cuarto dato 73, el quinto dato 75, el dato 6 32, el dato 7 53, el dato 8 37, el dato 9 51 y el dato 10 27. Si hacemos la sumatoria de 1 más 2, más 3, más 4, más 5, más 6, más 7, más 8, más 9, más 10, nos da 55, ya que en las fórmulas nos van a pedir la sumatoria de x. Así que aquí la encontraremos. Luego, la sumatoria de y. 72 más 65 más 52 más 73 más 75 más 32 más 53 más 37 más 51 más 27 nos va a dar 537. Ese dato lo vamos a utilizar en las fórmulas de pendiente y de ordenada al origen en el momento en que nos soliciten ese valor. Bien. Vamos a calcular entonces uno de los datos que después vamos a utilizar, es x por y. Para esto, en una hoja de cálculo, lo primero que hacemos es poner un igual. Luego, le damos clic a uno de los datos a multiplicarse. Luego viene asterisco, que es el símbolo que entiende o interpreta una hoja de cálculo como multiplicación. Luego le damos clic al otro valor que vamos a multiplicar, enter, y ahí tenemos que 1 por 72 nos da 72. Ahora arrastramos para que se haga la multiplicación de 2 por 65. Asimismo vamos hacia abajo y tenemos que 3 por 52 nos va a dar 156. Bueno, pues vamos a llenar toda esta tabla y ahí tenemos ya estos datos multiplicados y la sumatoria es 2613. Vamos a borrarlo, le ponemos un igual, escribimos la palabra suma, abrimos un paréntesis, seleccionamos todas las casillas que queremos que se sumen. Seleccionamos estas casillas,
cerramos el paréntesis, enter, y nos daría 2613. Perfecto. Ahora, otro dato que vamos a utilizar es x al cuadrado. Entonces, le ponemos un igual, le damos clic a donde está en la casilla, donde están los valores de x, luego buscamos en la calculadora el símbolo elevado y escribimos un número 2. Le damos enter y nos daría 1 elevado al cuadrado. Si arrastramos, tenemos cada uno de los valores de x elevados al cuadrado. Después, un igual, la palabra suma, abrimos un paréntesis, seleccionamos las casillas que se van a sumar, cerramos el paréntesis, enter, y ahí tenemos la sumatoria de la variable x al cuadrado. Ahora la variable y elevada al cuadrado. Aquí igual ponemos un igual, le damos clic a la casilla donde están los valores para y, luego el signo de elevado y un número 2. Entonces ahí tendríamos esta primer casilla de y elevado al cuadrado. Si arrastramos, pues nos da los valores de y elevados al cuadrado. Bien, aquí ya tenemos todas estas casillas y luego la sumatoria, ponemos un igual, escribimos la palabra suma, abrimos un paréntesis, seleccionamos todas las casillas que queremos que se sumen, cerramos el paréntesis, enter, y ahí tenemos nuestra sumatoria de y elevada al cuadrado. Bueno, pues de esta forma ya tendríamos todos los elementos que necesitamos para encontrar m, que es la inclinación de esta recta que está directamente relacionada con los 100 datos que hemos venido trabajando durante estas 5 semanas. Y pues bueno, y lo mismo haremos con b, ¿ok? Yo aquí ya tengo sustituidos los valores y vamos a ir sustituyendo. Primero tenemos n es 10. Aquí observamos que n es igual a 10. Luego nos dice la sumatoria de x por y. Entonces buscamos la sumatoria de x por y es 2613. 2613. Menos la sumatoria de x. Buscamos x y la sumatoria es 55. Por la sumatoria de y. La sumatoria de y es 537. Todo esto se va a dividir entre n, que es 10, la sumatoria de x al cuadrado, que es 385, menos la sumatoria de x elevada al cuadrado. Y aquí tenemos que la sumatoria de x elevada al cuadrado es 3025, ¿ok? Lo mismo vamos a hacer para encontrar la ordenada al origen. Ya tenemos aquí sustituido m, que es la pendiente. M, que es la pendiente, ya la sustituimos. Bueno, pues vamos a hacer lo mismo para b, que es la ordenada al origen, donde b va a ser igual a la sumatoria de x al cuadrado. La sumatoria de x al cuadrado es 385 por la sumatoria de y. La sumatoria de y es la sumatoria de x al cuadrado es 385, luego la sumatoria de y es 537, muy bien, menos la sumatoria de x. La sumatoria de x es 55 por la sumatoria de x por y,
y x por y sumatoria es 2613. Todo esto se va a dividir entre n, que es 10, multiplicado por la sumatoria de x al cuadrado. La sumatoria de x al cuadrado es 385. La sumatoria de x al cuadrado es 385 menos la sumatoria de x elevada al cuadrado, que es 3025. Muy bien, pues ya tendríamos aquí tanto la pendiente como AB. ¿Ok? Y con estos datos, pues vamos a ir avanzando. Bueno, pero antes vamos a retroceder para ir haciéndolo poco a poco. Entonces, lo primero que teníamos era nuestros 10 datos. Y aquí los ponemos como una evidencia. Los 10 datos en desorden. Los 10 primeros datos en desorden, aquí están como una evidencia. Luego, encontrar la pendiente A, la tabla, utilizando una tabla de Excel o hoja de cálculo, encontrar los elementos para posteriormente encontrar la pendiente y la ordenada al origen. Y aquí ponemos nuestra tabla como una evidencia. Luego tenemos, ahora sí, nuestra fórmula de M y nuestra fórmula de la ordenada al origen. La pendiente y la ordenada al origen, tanto la fórmula como la sustitución. Y ahora vamos a resolverlo paso a paso. Nuestra fórmula quedaría como 10, que multiplica a 2613 menos 55 por 537 entre 10 por 385 menos 3025. Si vamos resolviendo poco a poco y primero las multiplicaciones, tendríamos que es 10 por 2613 nos va a dar 26.613. 26.130, perdón. 2.613 por 10 me da 26.130. 55 por 537 me da 29.535. 10 por 385 me da 3.850. Bueno, aquí ya hicimos las multiplicaciones planteadas para ir avanzando en esta fórmula de pendiente. Luego hacemos nuestras restas y llegaremos al resultado donde 26.130 menos 29.535 nos da menos 3.405. 3.850 menos 3.025 nos da 825. Así llegamos a una división que nos da como resultado menos 4.12, aproximadamente menos 4. Entonces ya tenemos que la inclinación es de menos 4. Bueno, ahora vamos, la pendiente o inclinación es de menos 4. Ahora vamos por la ordenada al origen. Igual ya tenemos aquí nuestros datos que al irlos resolviendo en la fórmula, 385 por 535 nos da 206.745. 55 por 2.613 nos da 143.715. 10 por 385 nos da 3.850. Continuando para ir llegando al punto donde nuestra línea va a cortar con el eje Y, pues ahora hay que hacer estas restas. Y al hacer las restas de 206.755 menos 143.735 nos da 63.030 y
de la resta de 3.850 menos 3.025 nos da 825. Así llegamos a una ordenada al origen de 76.4. Con estos dos datos de la pendiente y la ordenada al origen, pues ya tenemos nuestra ecuación ordinaria. Nuestra ecuación ordinaria que es y igual a menos 4.1x más 76.4. ¿Okay? La pendiente que es m menos 4.1 y la ordenada al origen que es 76.4. Así que nuestra ecuación es y igual a menos 4.1x más 76.4. Esto lo vamos a introducir en una grapa, en un graficador. Aquí en este graficador que se llama GeoGebra, hay que descargar GeoGebra, instalarlo en la computadora y pues ya después escribir en este graficador que se llama GeoGebra. Yo tengo instalado Clásico 5, a mí me gusta bastante. GeoGebra hay tanto para instalarse en el teléfono celular, en la tablet, en la computadora. Y a mí me gusta la versión Clásica 5. La versión Clásica 5 es a mí la que me gusta. Aquí abajo donde dice entrada, vamos a escribir nuestra ecuación. Aquí ponemos y igual a menos 4.1x más 76.4. Al darle enter, tenemos la gráfica. Ahí está nuestra gráfica. Ahí tenemos nuestra gráfica. ¿Ok? Y ahora lo que vamos a continuar haciendo, pues es escribir las coordenadas, las 10 primeras coordenadas, para que observemos cómo esa línea efectivamente está relacionada con los 100 datos y en este caso con los 10 que trabajamos para encontrarla. Entonces vamos ahora a escribir nuestros datos. Aquí está. El primero es 1,72. Así que en GeoGebra, aquí en entrada, vamos a abrir un paréntesis, 1,72. Le damos enter y automáticamente a esta primer coordenada le asigna A. Esa va a ser la coordenada A. Ahora vamos a la coordenada B. Solamente abrimos paréntesis, 2,65. Enter, y ahí ya tenemos que sería el punto B. Luego abrimos un paréntesis, 3,52. Ya tenemos allí 3 puntos. Ahora abrimos un paréntesis, 4,73. Abrimos un paréntesis, 5,75. Abrimos un paréntesis, 6,32. Abrimos un paréntesis, 7,53. Abrimos un paréntesis, vamos a ver ahora el dato para 8, 8,37. Abrimos un paréntesis, 9,51. Y por último, 10,27. Bueno, pues ahí ya tenemos nuestra gráfica que vamos a copiar y pegar en nuestro archivo para tener las evidencias completas y pues concluir esta tarea. Entonces, ahora lo que haríamos pues es imprimir pantalla y pegar nuestra gráfica.
y tendríamos la imagen que aquí aparece como evidencia, donde tenemos nuestra gráfica que representa la relación que existen de esos 100 datos con la media aritmética, que es la distribución de estos 100 datos, la distribución media. Bueno, pues aquí ya quedó nuestra desviación estándar de los 100 datos con respecto a la media aritmética. Ahí tenemos gráficamente, y con esto concluimos nuestro ejercicio y unidad 5. Yo en este video, ahí abajo, voy a poner la información necesaria, tanto de fórmulas como de videos anteriores, por si quieren consultar todo el proceso de estas 5 semanas y ir viendo cómo se construyó este curso con estos 5 videos, y donde pues se vio lo más relevante de probabilidad y estadística para este curso de bachillerato. Y si a ustedes les interesara estudiar en esta modalidad, yo les recomiendo que se acerquen a uno de los pilares en la Ciudad de México y pidan información de cómo concluir o cómo iniciar el bachillerato. Hay diferentes opciones, diferentes programas educativos, y pues es gratuito. Lo único que te piden es que tengas tu certificado, acta de nacimiento, 2 fotografías, un comprobante de domicilio de la Ciudad de México, que pues puede ser de un familiar o conocido que vive en la Ciudad de México, si tú vives en la periferia o cercano a la Ciudad de México. Y pues no se exige una calificación mínima en la secundaria, y tampoco se hace examen de admisión. Entonces acércate a uno de los pilares en la Ciudad de México y de información acerca de los programas educativos para estudiar el bachillerato. Hay varias opciones y una de ellas se puede acercar a lo que estás buscando y concluir tu bachillerato o empezar. Bueno, pues muchas gracias, cuídate mucho. Cualquier duda, si eres de mis alumnos en este momento, puedes entrar a la página de Educación a Distancia de la Ciudad de México y poner tu duda en el mensajero o el foro de dudas. Si no eres de mi grupo, entonces pues puedes escribir en este video, allá abajo en los comentarios, tu duda, y con todo gusto la explicaré y pues trataré de apoyarte. Gracias, muy buenas y cuídate mucho, seguimos en contacto. Bye.